Y ahora sí está grabando. ¿Cómo han estado ahora? Buenas tardes. Disculpen la tardanza porque no podía entrar en el Zoom. Algo tenía y no podía y no, bueno, ya por fin ya se abrió y ya. Ok, así que, ¿cómo han estado, hermano? Bien. Qué bueno, ¿cómo está, hermano Toñito? Muy bien, hermano. Que Dios le bendiga. Bonito día. Gracias, igual, Feliz igual. sábado. Feliz sábado. Sí, pues estamos contentos porque ya se pudieron conectar y faltan todavía algunos, a ver si nos pueden alcanzar porque estaban haciendo alguna cosa en la iglesia, pero nosotros vamos a continuar, como dice el dicho, el show debe continuar. Permítanme tantito, es que ahora les traje otra cosa. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver las características de un verdadero profeta. Vamos a ver, y si nos alcanza el tiempo entramos con la clase, pero a ver si nos alcanza el tiempo porque es un poquito largo. Si lo puedo acortar, bueno, si no, pues ni modo. Pero por otro lado, quiero de acuerdo a la experiencia de algunos, de mi persona inclusive, un momento dado cuando yo he platicado con personas en el mundo, o sea, he platicado con la gente acerca de las escrituras, y de repente me dicen qué decir, qué tenemos que decir o qué participarles al asunto del Evangelio cuando ellos no creen que la Biblia, al ser inspirada, fue escrita por hombres. Y si está escrita por hombres, lamentablemente no podemos hacerles ver que ellos quieran entrar en un raciocinio para poder abrir el corazón a las escrituras, porque ellos no leen las escrituras como nosotros, no tienen esa inquietud o lo que sea, están viviendo dentro de los cánones de su propia iglesia o cultura o de la iglesia donde nacieron, y tristemente creen en Dios, pero creen como ellos quieren creer, que es válido porque debemos vivir de acuerdo a la conciencia de cada uno. El problema está en que cuando les he hablado, José Hermosillo me estaba platicando también una parte, que platica con personas que les interesa lo que él dice, porque él habla de la palabra de Dios, y al estar ellos, al estar platicando con ellos, estas personas le dicen el argumento: si esta palabra de Dios fue escrita por hombres, ¿por qué tengo que creerles si la misma Biblia a través de los años pudo haber sido cambiada en la traducción? Como sea, son personas que son inteligentes, que han ido a la escuela, pero siempre han tenido un pensamiento nada más. El pensamiento de que esta vida nos presenta unos retos grandes. Hola, Lulu. Nos presenta unos retos grandes, y esos retos los enfrenta uno con todo lo que tiene uno. Entonces, se preocupa uno más por la carrera, por el dinero, por la casa, o sea, que nuestra vida, en estos retos de la vida, les enfrentemos de una manera tanto económica como de acuerdo a lo que es mejor para mí, para mi familia. Por lo tanto, cuando uno les habla la palabra de Dios, inmediatamente ponen el argumento que el diablo ha lanzado al mundo y el mundo lo ha creído. Si fue escrita por hombres, no debemos creerla. Pues no, las Sagradas Escrituras no fueron escritas por Dios. Eso es lo primero que debemos entender nosotros los que enseñamos a otras personas. Por lo tanto, si la Biblia no fue escrita por Dios, ¿por qué debemos creer la Biblia? Bueno,
La Biblia fue inspirada por hombres. Y al ser inspirada por hombres, las Sagradas Escrituras nos muestran la realidad de un Dios eterno, de un Dios creador, y ese Dios automáticamente hace, como es todopoderoso, hace como de acuerdo a su sabiduría. Nosotros sabemos que las Escrituras que fueron escritas por 35, 40 hombres, esos fueron inspirados por Dios. Pero ¿qué tan legítima es la Biblia desde ese principio hasta ahora? Permítanme. Porque ahora sí, de este lado. Porque ahora está aquí, nos está visitando José. Ahí está la Grumpy. Está Luli. No Grumpy, Luli. Luli, la bonita Luli. Entonces, bueno, entonces decíamos que, de acuerdo a lo que estábamos platicando con José, a él le preguntan, si fue escrita por hombres, ¿cómo, por qué debemos creer en ella? Y en muchas formas debemos respetar esa conciencia, ese grado de conciencia y de conocimiento que tienen. Pero ustedes y yo debemos entender que están poniendo ese argumento para no tener la responsabilidad de leer las Escrituras o de creer como dice allí. Entonces, ¿cómo responderle a una persona así para que ellos puedan abrir el corazón para Dios? Si bien es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, debemos pues entender que aunque fue escrita por hombres, es inspiración de Dios, y que esa inspiración de Dios, que es del Espíritu Santo, quiere decir que llenó. ¿Qué quiere decir inspiración? Que el Espíritu llenó a los hombres para que escribieran con sus propias palabras lo que Dios les revelaba y les enseñaba. Automáticamente el resultado es que los hombres, al ser inspirados de Dios por la muestra o la revelación que les dio de alguna cosa que les enseñó, por ejemplo, a Moisés le enseñó el Génesis, la creación, él miró en visión en esa revelación, el Espíritu le reveló todo eso, y él entonces con sus propias palabras, Moisés escribe, no palabra que fue dictada por Dios, pero escribe con sus propias palabras. Entonces, por eso la gente no cree. Ahora, la Biblia que tenemos, el próximo sábado, les voy a dar una clase de las Escrituras, cómo fue traída desde el principio y cuáles son las que tenemos nosotros, si son ciertas o no, y verán lo sorprendente que es. Por ahora, les puedo decir que las Sagradas Escrituras, que aunque fue escrita por hombres y el argumento que ponen los hombres para no tener responsabilidad, para no leerlas, o simplemente no querer leerlas, son excusas que ponen, pero nosotros respondamos. Bueno, yo creo que las Sagradas Escrituras fueron escritas por los hombres, pero fueron inspiradas por Dios para darnos a entender y enseñarnos a nosotros de la salvación eterna, de la vida eterna. Y yo en lo personal no lo quiero rechazar. Así se les responde a esa gente. Si usted quiere seguir o tú quieres seguir como tú piensas, Dios no te va a obligar, pero sí te recomiendo que la leas. Y si no, bueno, pues no podemos hacer nada. Pero tiene conceptos eternos de vida eterna. Si no, de lo contrario, no hablaré de Jesucristo, que Él es el que nos da la vida eterna. Por ese lado. Y estaba platicando con José también una cosa que tienen que ustedes ser bien listos cuando enseñan la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque los hombres hoy en día no le quieren dar el crédito a Dios, de que Él es el creador del universo, de la tierra, y creen más en la evolución a lo que dice el relato bíblico, fíjense que la historia, los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, la ciencia misma, no creen en Dios como el creador del universo, como nosotros creemos o como dice la Biblia. Ellos creen a su manera. Está bien, entendemos así, y que es respetable para cada quien. El problema es de que aún sin darse cuenta ellos, están tomando una aseveración y una enseñanza bíblica, aunque nunca hayan leído la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Génesis, Dios es el primero que le da el nombre a este planeta, y Dios le llama a este planeta, le llama Tierra.
Y el transcurso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la Biblia está hablando de este planeta que su nombre es la Tierra. Pues vean en los profetas, inclusive en símbolos cuando lo hablan, vean en Génesis cuando lo dice que Dios creó los cielos y la tierra en primer lugar, ahí está diciendo ahí, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, cuando dice Baraj Elohim et Shahayim et Eretz, Eretz quiere decir la tierra. Entonces, ahí podemos ver que Dios le puso el mismo nombre. Y después él dice mismo en el capítulo 45 de Isaías, lo vuelve a recalcar siglos después de la creación, muchos siglos, miles de años después de la creación, como son como 2500 años. No, déjame ver. Bueno, son más de 2000 años, que después de la creación, el diluvio viene después de 2000 años, después del diluvio pasan 1500 años, aproximadamente 1400, y vuelve a decirlo por medio del profeta Isaías, lo vuelve a decir, yo creé la tierra para que fuera habitada, la creé no para que estuviera vacía. Y allí es donde nosotros tenemos que ver que la misma historia menciona tierra, y lo reconocen que es la tierra, aunque no le den el crédito a Dios, Dios mismo le puso el nombre a la tierra. Así que por ese lado estamos allí. Y nosotros que estamos acá ahora en esta clase, vamos a tener una clase muy, muy interesante ahora, que es de las características del verdadero profeta, y seguir con esto para saber si creemos que Elena de White es un verdadero profeta o no. Yo me quito ¿cómo les diré? La camiseta, como así decimos en el deporte, me quito la camiseta de mi partido, o sea, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y vamos a ver las características de lo que dice la Biblia acerca de un verdadero profeta. En este momento podemos ver y ir atando las realidades, las escrituras, para que podamos entender si Elena de White fue un verdadero profeta o no, porque resulta que aquí en la clase de repente se ha mencionado que Elena de White no es verdadera o lo que sea. Algunos de ustedes pueden tener todavía la duda, y no los culpo. Y por el principio tampoco creía en ella. Así que vamos a ver ahora. Vamos a ver, José, si es cierto, como roncas duermes. A ese no. Está. A ver. Vamos a sacar aquí. Pues no lo hallo. O se me perdió o no lo está. Aquí debería estar y no está. Más que no lo traje. Aquí está. Estaba hasta el otro lado. Ah, pero ese no es. No es. Déjenme sacarlo y ahorita regreso con ustedes esto. A ver, José. Aquí. Toma. Voy a sacar este. Ok. Voy a sacar este para que me... Porque si no, no. Vamos a ver. No lo puedo sacar. Dice, es que no sé cuál está puesto. ¿Qué es lo que está puesto aquí? A ver, library. No, ese no es. Es este.
Cierro todo. Ciérrate, Sésamo. Okay. Pásame de ahí este mismo, pero del PowerPoint. Pásalo para acá para poder poner. Sí. Entonces hay que cerrar este. Ciérralo. ¿Cerrarlo completamente? Sí, sí, ciérralo. Y características debe estar hasta abajo. Aquí está. Okay, Características de un verdadero. Cópialo acá y me lo pasas para poner porque no se apareció ahí. No sé por qué razón. PowerPoint. ¿A cuál? Lecture. ¿Lecture? Sí. Ahí. Muy bien. Entonces, lo estoy diciendo. Disculpen ustedes esta tardanza de esos segundos, pero la verdad es de que me hace unos truquitos medio y no se pasó el PowerPoint. Yo quiero el PowerPoint, no quiero el Word. Así que ahorita les voy a poner la... Gracias. Y ahora sí. Aquí está. Ahora sí lo tenemos. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando la clase, cuántos de ustedes creen que Elena de White es verdadera? ¿O es un verdadero profeta? Si han leído sus escritos, bueno, José es uno de ellos, está aquí. Está Dula, si cree Luis Oquendo, ¿quién está aquí? Ese soy yo. Tú eres tú. Está Olga, está Lulu. ¿Cuándo nosotros debemos creer o no debemos creer en Elena de White? ¿Cuándo? ¿O sí o no? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? A ver, Luis. A ver, ahora sí, los campeones, atiéndanme. Ahí voy. Luis, lo que me gusta a mí es que ella como, vamos a decir, profeta que ustedes le llaman, y digamos es como un pastor de una iglesia que sabe interpretar la palabra de Dios. Sí. Bueno, vamos a ver que en este estudio de las características de un verdadero profeta, vamos en primer lugar a ver acerca del don de profecía. ¿Por qué? Porque una de las características de la iglesia verdadera, en todos tiempos, Dios ha tenido profeta que dirige a su pueblo, desde el antiguo Israel hasta la fecha. ¿Y cuál es el profeta de hoy en día? Bueno, recuerden que el profeta Joel dice que Dios iba a levantar, cuando derrame su espíritu el Señor, va a tener quienes van a tener visiones y quienes van a profetizar. El don de profecía es un don espiritual que Dios da a su iglesia para que su iglesia esté guiado por este profeta, para que se dirija correctamente y vaya por el camino correcto. El don de profecía, en primer lugar, no pertenece a un solo hombre. El don de profecía, repito, es un don espiritual que Dios da a su iglesia para que sea dirigida a la iglesia por Dios mismo. Entonces, Dios usa un profeta. ¿Qué significa profeta? En hebreo se llama Nevi. ¿Qué significa profeta? Nevi, que quiere decir del hebreo, quiere decir una persona, el que habla en lugar de otro. Literalmente ese quiere decir del hebreo Nevi directamente. Entonces, una persona que es profeta de Dios va a hablar de parte de Dios. Pero a través del tiempo, Dios ha derramado su don, el don espiritual, en muchas personas, no nada más en una sola persona. Moisés, por ejemplo, aparte de ser un gran líder, un gran hombre manso, poderoso en la construcción, en la escritura, en muchas cosas, era un hombre extraordinario. Aún así,
cuando Dios lo toma, él no quería hablar de parte de Dios. Y Dios lo toma precisamente para que nosotros entendamos que del plan de salvación y que él iba a empezar a escribir las Sagradas Escrituras. Dios lo toma, le revela el Génesis cuando él era pastor de ovejas. Moisés era pastor de ovejas durante 40 años allá con Jetro, su suegro, en el desierto del Madián, de allá por de Arabia, en la península arábica está ese desierto. Allí estaba este Rehuel o Jetro, y entonces Moisés al huir de Egipto llega allí y ya saben la historia. Entonces Dios toma a Moisés y le dice que hable en lugar de él. Él no quería hablar, pero Dios le inspira para que hable, para que haga todo, y le inspiró durante esos 40 años que anduvo de pastor de ovejas. Después de la huida de Egipto, él tenía 40 años cuando él huyó de Egipto. Y a los otros 40 años durante el desierto, antes de ir a rescatar a Israel, a liberar a Israel de Egipto, pasaron esos 40 años antes de que él fuera. Y 40 años, todos esos años, Dios le inspiró las escrituras. Allí en el desierto le inspira el Génesis principalmente. Y el Génesis tiene muchas cosas que hoy en día mucha gente no entiende. Recuerden esto entre paréntesis. El Génesis no fue escrito de una forma cronológica para que lo podamos entender cronológicamente. Lo presenta como eventos y no cronológicos, o sea, que están sujetos a cierto tiempo, Él simplemente va por eventos y por hechos y por genealogía, y etcétera, etcétera. Por esa razón mucha gente no cree en las escrituras porque ni siquiera sabe cómo la están leyendo. Pero para eso Dios ha elegido a profetas que hablen en lugar de él para que la gente, el resto, entienda. ¿Por qué Dios no habla directamente con los seres humanos? Recuerden que los seres humanos, por el asunto del pecado, lamentablemente, el pecado ha hecho estragos en la naturaleza humana y somos más inclinados a hacer el mal que el bien. Y Dios por eso toma a ciertas personas, aunque pecadores y humanos como usted y yo, debemos entender que nuestro Dios los toma precisamente porque ellos estaban dispuestos a hacer como Dios les decía. Entonces, el don de profecía es un don que Dios da, es un don espiritual, un carismata que Dios da a su pueblo, a su iglesia, para que puedan predicar sus palabras y enseñar sus palabras. Por supuesto, repito, aquí ustedes están viendo la carta, hermanos. Sí. ¿Sí la ven? Perfecto. El profeta es elegido por Dios en primer lugar, y dice en Deuteronomio 18:15. El profeta habla la palabra de Dios, no habla sus propias palabras, de Deuteronomio 18:18. El profeta recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones, como dice en Joel 2:28, Salmo 89:19, Job 33:14-16 y Ezequiel 1:1. Las visiones van acompañadas de notables fenómenos físicos, como la pérdida de la fuerza. Daniel, lo que le pasó a Daniel el profeta, por ejemplo, en Daniel 10, de 8 al 17, estamos viendo que Daniel convalece después de ver las profecías y todo lo que le estaban diciendo desde el capítulo 2. Vemos que él, en cada visión que tiene, él convalece. Hay inconsciencia de parte de ellos. Daniel lo vuelve a decir en Daniel 19. En la letra C, hay ausencia de respiración. Los profetas no respiraban. Estoy dando características peculiares de las personas, de hombres y mujeres que Dios tomó para que fueran profetas. Así que capten la idea, no porque a veces no me explico bien, pero ahí estamos viendo que hay ausencia de respiración. Los ojos permanecen abiertos y el corazón sigue latiendo. Recibe fuerza sobrehumana, como Daniel le pasó y como otros les ha sucedido, como en el caso también de Elías, por ejemplo. Unas fuerzas sobrehumanas tendría, ¿no? Tremendas. Podríamos ver allí que Sansón tuvo una fuerza sobrehumana, pero Dios fue elegido por Dios para fuera juez para el pueblo, mas no se ve como que era un profeta visionario.
Muy bien. Vemos que el don de profecía en la mujer, si hay algunos que dicen, ¿cuándo se ha visto que haya mujeres profetas? Porque en la Biblia solamente se mencionan los libros de profetas varones. Ahora, el don de profecía en la mujer, el don de profecía fue concedido a muchas nobles mujeres. Por ejemplo, vemos a María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15:20, que dice en la Biblia que recibió el espíritu de liderazgo, de profecía, etcétera, y profetizó a María. Vemos a Débora en Jueces 4:4. Vemos a Hulda en Segunda Reyes 22:14. Noadías, que está en Nehemías 6:14. A Ana, que dice en Lucas 2:36 en el Evangelio. Vemos las 4 hijas de Felipe que tenían el don de profecía. De Hechos 21:8-9. Los profetas, las pruebas del profeta verdadero, en primer lugar, dice que Dios previene. Vamos a ver quién es el verdadero profeta. Y Dios nos previene, nos avisa, nos advierte en contra de los falsos profetas, como dice en primera de Juan 4:1. En Mateo 7:15, 24. Vemos allí en Mateo 24:24, recuerden que os lo he dicho antes, vendrían falsos profetas. Ahora vamos a ver las características del verdadero profeta. El verdadero profeta va a hablar de acuerdo con la ley de Dios. Como dice Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Si no hablare conforme a esto, no le ha amanecido. Sus predicciones del profeta verdadero siempre se van a cumplir. Entonces, vayan viendo estas porque son bien interesantes. Ya vimos que Dios toma hombres y mujeres. Ahora estamos viendo características que Dios nos profeta, de acuerdo a sus características, nos previene, nos advierte contra los falsos profetas. Pero los verdaderos, ¿cuáles son? Uno, en primer lugar, repito, va a hablar de acuerdo a la Biblia, lo que dice la Biblia, y de acuerdo a lo que dicen los 10 mandamientos. Ve, sus predicciones siempre se van a cumplir. En Jeremías 28:9 lo dice. Otro texto bíblico dice, no inducirá al pueblo a la apostasía, como quería hacer Balaam, profeta. Deuteronomio 13, de 1-3, dice, declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo, y también reprueba el pecado. Aquí en este sentido vamos a ver, entonces ya vieron algunas características, grandes rasgos de los que es un verdadero profeta, porque vamos a aplicárselo a los verdaderos profetas. Vamos a seguir adelante. La Biblia especifica varios principios por medio de los cuales podemos distinguir el don profético genuino al del espurio. Espurio quiere decir impuro, quiere decir sucio. En primer lugar, recuerden, a la ley y al testimonio. El verdadero profeta va a exaltar la ley de los 10 mandamientos. No va a contradecir ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Ahora ustedes van a empezar a entender por qué en la iglesia adventista decimos la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que Dios tiene sobre el mundo. Lo he dicho, lo recalco y no con jactancia, lo digo con seguridad, porque es la única iglesia que salió de las profecías. Y la iglesia adventista como iglesia, ya no como predicador, no como pastor, porque yo he oído algunos que dicen cada tontería, aún pastores. He oído en iglesia adventista que dicen cada tontería, no porque son doctores en teología, piensan que ya pueden cambiar la Biblia o los conceptos bíblicos, como aquel doctor en teología que se atreve a decir que para que cupieran todos los animales en el arca, los animales eran Babies. bebitos, eran cachorritos, para que pudieran caber en el arca y que les pudiera dar leche de alimento. Contradiciendo la escritura. Entonces él puede ser que en otras cosas esté correcto, pero en eso, lo que él enseña en ese aspecto, o al menos estaba diciendo en ese momento, está diciendo cosas negativas, porque la misma Biblia dice que Dios trajo a todos los animales por parejas y los fue metiendo al arca. Y fue un milagro que los antediluvianos vieron
que están metiendo al arca antes de que lloviera. A la ley del testimonio dice, entonces no dijeren conforme esto, no le ha amanecido. Y puede ser que se haya equivocado este doctor, es un pastor adventista, pero puede ser que se haya equivocado. Lo cierto es de que se súper equivocó. No creo que él esté en todo mal, pero en ese aspecto sí. Dice, este texto implica que los mensajes de cualquier profeta deben hallarse en armonía con la ley de Dios. Yo les pregunto, ¿el Papa será verdadero profeta de Dios o no? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no dice nada en contra, no dice nada de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos, al contrario, dice en contra. Que deben guardar el domingo, que deben hacer esto y aquello, que el alma de los muertos se les sale. No están en armonía con las escrituras y tampoco con la ley de Dios. Es un súper falso. Así de plano. ¿Por qué? Porque no dice nada. Es más, ¿cuándo le han oído ustedes hablar al Papa Francisco o Juan Pablo o lo que sea? ¿Cuándo han oído hablar a un Papa que enseña algo de la segunda venida de Cristo? Nunca. Vean sus encíclicas, vean sus bulas y vean todo lo que dicen en sus presentaciones. Nunca hablan de la segunda venida de Cristo. Así que un profeta falso se va a notar luego. Un profeta posterior, posterior donde dice, Profeta posterior no debe. sí, no debe contradecir a los profetas anteriores a él. O sea, un profeta no debe contradecir a otro profeta. Yo estoy contradiciendo a un pastor, pero sí, porque pues, la Biblia no dice así. Yo por eso le digo, no porque sea un falso pastor. No, él es un buen pastor, yo lo conozco. Pero se equivocó, ¿verdad? Y hay que corregir ahí. Pero el profeta, sus profecías que está diciendo, ya sé que tuvo visiones o sueños, y tiene un mensaje específico, no para una sola persona, créanmelo. Tiene mensajes para la iglesia. El profeta es enviado para que la iglesia en su contexto eclesiástico avance, que se salga de lo mal que está haciendo y que se corrija. Pero como iglesia, cuando lo manda directamente con una persona es alguna cosa especial, específico, que solo Dios sabe si lo va a hacer o no. Pero sí va a ser, sabemos que Dios va a hacer algo bueno con la iglesia, porque por eso va a mandar a un hombre o a una mujer a decir las cosas. Y este profeta que viene no va a contradecir a otro profeta de Dios. Eso es importante. Yo no puedo contradecir a Daniel, imagínense, pues, ¿dónde quedo? O que yo no soy profeta, de hecho, visionario, pero yo de hecho les puedo decir cómo voy a contradecir yo a Juan, el apóstol, profeta de Dios. Pues no, tampoco, porque él puso las bases y su mensaje es específico. Dios mandó diferentes profetas en diferentes épocas para un determinado evento, así que hay que tener cuidado con eso, pero el verdadero profeta nunca va a contradecir a otro profeta de Dios. El Espíritu Santo nunca contradice su testimonio previamente concedido. Si Dios le dio un mensaje a alguien, no va a mandar luego a otro para que lo contradiga, a menos que pase como Balaam profeta, que él dijo una cosa y Dios le había dicho otra cosa, y ahora sabemos, y lo digo yo y lo dice cualquiera, que entiende que Balaam era un falso profeta. Y así de simple, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nunca va a contradecir. Previamente dijo algo, nunca lo va a contradecir, porque es Dios. ¿Y por qué? Porque dice en Santiago 1:17 que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, el número 2, suceden las predicciones que dice este profeta. ¿Cómo conoceremos la palabra de Dios que no ha hablado? Dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, dicen Deuteronomio 18, 21, 22. Y compárese con Jeremías 28:9. Si bien las predicciones pueden comprender una porción comparativamente pequeña del mensaje profético, su exactitud debe demostrarse.
el hecho fue de que Jeremías lo dice porque recuerden que Jeremías era un profeta de calamidades. En realidad, los anuncios contra Israel, contra el rey, contra los dirigentes del pueblo, eran anuncios de esclavitud para ellos y otros, inclusive de muerte para otros, y no le quisieron oír. Y llega un día y se pone un yugo de madera y llega, así va a ser llevado Israel, así va a ser llevado, le dice el rey. Y entonces llega el profeta Ananías, que era de la escuela de profetas. Este Ananías profeta viene y le rompe le quita el yugo de madera a Jeremías, le dice, no seremos llevados, etcétera, y dice otro mensaje diferente. Entonces Jeremías dice, bueno, profeta que predica paz es falso profeta. También el profeta no va a profetizar una falsa paz. Esa es la realidad. Y entonces Ananías le rompe el yugo y Jeremías le dice, el Espíritu Santo lo toma en ese momento y le dice, pues, he aquí, ustedes quitan el yugo de madera y Dios les va a poner un yugo de hierro, el cual no se va a poder quebrar. Y así sucedió. Fue peor para ellos porque no quisieron escuchar el mensaje, y cuando llegaron a Babilonia, pues ya sabrán, mataron enfrente de sus hijos al rey y ahí le sacaron los ojos, y así quedó y fue esclavo allí. Claro, como dijo el profeta, se le cumplió, y al profeta Ananías le dijo, por tu boca no ha hablado Jehová, si se cumpliera tu palabra, serás profeta, si no, es falso profeta. Y aquí te voy a decir una cosa, el año que entra, de aquí a un año, te vas a morir. Y exactamente, al año siguiente se murió Ananías. Así que hay que ver, en realidad, esa parte también muy importante. El profeta, en esta pregunta decimos, ¿se reconoce la encarnación de Cristo? En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué les parece si se los aplicamos a los testigos? Que ellos dicen que Jesús no existió, por ejemplo, que no es Dios. En 1 de Juan 4, 2, 3, esta prueba requiere más que un simple reconocimiento de que Jesús vivió en este mundo como humano. El verdadero profeta debe confesar la enseñanza bíblica relativa a la encarnación de Cristo, debe creer en su divinidad, su preexistencia, su nacimiento virginal, su verdadera humanidad, su vida de servicio sin pecado, mejor dicho, y su sacrificio expiatorio, su resurrección, su ascensión, su ministerio intercesor y su segunda venida. Y aquel profeta que no hablare conforme a esto que estoy diciendo es un falso profeta. Esto lo dice la Biblia. Yo les dije que vamos a estudiar aquí un tema teológico acerca de la preexistencia de Cristo. Ahora, su nacimiento virginal, todo eso, los testigos rechazan muchas cosas de estas. Los testigos, en primer lugar, no creen que Dios se encarnó. Ellos creen que Cristo es creado. Algunos de nosotros, por ser querer despreciar o demostrarle el error que viven los católicos con la Virgen María, a veces decimos que ella no fue virgen. Sí, hermanos, ella fue virgen cuando fue concebida del Espíritu Santo. Que después de que nació Cristo y todo eso ya no, bueno, pues ya es diferente. Ya es diferente, pero ella sí fue virgen cuando fue concebida, y no por eso la vamos a adorar, ¿verdad? Tampoco. Pero hay unos que se encargan de querer decir, no, ella no fue virgen y que quién sabe qué. No. La madre de Jesús fue virgen, queridos hermanos, y hay que respetar eso. No la adoramos, pero la entendemos que fue una muy buena mujer, muchachita, joven, y que gracias a que fue una mujer fiel y que guardaba los 10 mandamientos, por eso Dios la tomó, además de que venía de la genealogía de David. Muy bien, vamos a continuar.
¿El profeta lleva fruto bueno o lleva malo? La profecía llega hasta los creyentes cuando el Espíritu de Dios que está en las personas. Por ejemplo, los árboles buenos dan frutos malos o dan frutos buenos. El árbol malo va a dar malos frutos. Y el árbol bueno da buenos frutos. Eso lo dice en Mateo 16, 18 y 20. Y dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. ¿En qué sentido? Bueno, las obras que hacen, ¿son de Dios o no son de Dios? Y es allí donde les recalco a ustedes, esto se refiere a que nosotros, las obras que hacemos no es para ganarnos la salvación. Las obras que hacemos, las hacemos porque Jesucristo vive en nosotros. Porque yo de por mí, no, que voy a andar yo regalando comida, hombre. ¿Para qué regalo? O sea, yo necesito también, como decía un padrecito, pero eso no le creo nada a ese padrecito allá en México. Sí, quieren que yo los salve, si no me salvo ni yo mismo los voy a salvar a ustedes. Y así sucesivamente, ¿no? El que es verdadero profeta, sus frutos deben darse a notar por un buen actuar, un buen testimonio y un buen corazón. No significa, dice, que el profeta debe ser absolutamente perfecto. ¿Se acuerdan que la semana pasada, es que todos los estudios que les estoy dando van en secuencia para que entendamos nosotros? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial perfecto es? ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, es muy importante que nosotros entendamos esa parte, porque nosotros no podemos ser perfectos igual a Dios. Pero como seres humanos, sí podemos ser perfectos. ¿En qué sentido? En ser buenos para no perseguir el pecado. A eso se refiere perfección. Porque perfección implica ser inmortales. Y yo no soy perfecto en ese aspecto. Soy perfecto en unas cosas, pero soy imperfecto en otras. Entonces no soy perfecto. A la perfección que estamos hablando aquí, estamos hablando de una perfección humana, en la cual la persona se consagra a Dios y vive la vida de Cristo Jesús. Es en ese sentido. Por lo tanto, no necesitamos ser, como dice, absolutamente perfecto, pero sí consagrado a Dios y sí perfecto en su humanidad. ¿Cristo era perfecto? Sí. ¿Era humano? Sí. Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte y era perfecto. No, pues hasta se acobardó, ¿no? No, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sí, pero nunca a las del pecado. Esa es la diferencia de perfección. Santiago 5:17 lo dice. La vida del profeta debe ser caracterizada por el fruto del Espíritu y no por las obras de la carne. Ya lo vuelvo a repetir. Ustedes y yo tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza que nos inclina hacia el mal. De un modo u otro todos pecamos. Pero ¿a qué se refiere este? Que nos vamos a parecer a Jesucristo, seremos semejantes en carácter, que es el amor, gozo, paz, paciencia. Y ven, estos todos 9 partes del fruto del Espíritu, algunos van a madurar más rápido que otras partes del fruto. Algunas veces, otros madurarán más rápido. Por ejemplo, unos tienen mucha bondad, pero no tienen control de sí mismos. Se desbalagan. Yo conozco mucha gente que son muy buenos, pero cómo le entran al alcohol. Y son muy buenos, pero pues no va por allí. El Hijo de Dios que tiene a Cristo en el corazón va a ir creciendo. Va a ir madurando poco a poco en ese carácter de Cristo. En segundo lugar, este principio se refiere a la influencia que el profeta ejerce sobre otros. El profeta verdadero va a influir correctamente en otros, a modo de que las personas se salven, que vayan a Cristo. Imagínense, el profeta Balaam fue falso porque él, para su provecho propio, le quería hacer mal al pueblo. Él, para salirse con el oro, fue capaz de todo hasta que Dios se le lo dejó porque era necio. Lo rechazó. Rechazó Balaam. Entonces ya Dios no pudo hacer nada por él.
Entonces, la influencia que quería tener Balaam fue mala. Hubo otros que influyeron mal en el pueblo de Dios. Datam, Coré y Abiram los llevaron por otro lado a mucha gente. Estos tres personajes fueron tremendos y fueron mala influencia. El verdadero profeta no influye mal a los hijos de Dios, a las personas, los lleva a cumplir con una misión. ¿Qué resultados se ponen en evidencia en las vidas de los que aceptan los mensajes? Dichos mensajes capacitan al pueblo de Dios para cumplir su misión y lo unifican en su fe. Cualquier persona que pretende poseer el don profético debe estar sujeta a estas pruebas bíblicas. Si demuestra estar a la altura de estos principios, podemos tener confianza en que verdaderamente el Espíritu le ha concedido el don de profecía a dicho individuo o individua. Tenemos en hebreo algunas palabras que implican en Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 22. En el hebreo está bien clarito cómo lo presenta. La adivinación, el Kosem, Kesamim, no va a adivinar ni el futuro, ni por suerte, ni por ni agoreros, ni sortílegos, etcétera. Por eso dice Dios que esas son abominaciones para Dios. Tampoco va a ser una bruja, tampoco va a ser un astrólogo, ni va a leer las cartas, ni va a leer los astros. Ustedes han visto, han oído o han sabido de un hermano o hermana de la iglesia adventista del séptimo día que en lugar de preguntarle a Dios, va y le pregunte a alguien que echa cartas. Pues ha sucedido. Y déjenme decirle que van a la iglesia, están muy bien acá. Yo conozco 2 que 3 personas, y como si nada, y van que le lean la mano, o han ido a que le lean las cartas, y son muy buenas gentes, muy buenas muchachas. Pero pues la riegan, ¿no? Porque van a preguntarle al diablo. ¿Por qué el verdadero profeta nunca va a adivinar, nunca va a usar drogas, etcétera, para poder adivinar? No va a utilizar amuletos ni cosas así, han visto que muchos artistas traen un hilito aquí en la mano, rojo. Bueno, pues es que dicen que porque no les hagan mal de ojo, ¿no? Es ideas que tienen ellos. El verdadero profeta no utiliza objetos de los muertos para poder comunicarse con ellos, o sea, no hace hechicería, nada de eso. Lo que sí es que es del pueblo de Dios, en el verso 15 y 18. Es un intermediario entre Dios y los hombres. Proclama las palabras de Dios que pone en su boca nuestro Dios. Los oyentes tienen la responsabilidad de obedecer a cada palabra que el profeta les habla, porque él tiene autoridad de Dios. El verso 19 lo dice. ¿Cómo saber si es un profeta genuino? Si se cumple su mensaje exactamente como lo proclamó, si lo que dice no contradice algo ya hablado por Dios. Ejemplo de profetas falsos, lo tenemos allí en Ezequiel capítulo 13. Vamos a ver. Y Jeremías 23, 9 al 40. Léanlo en sus casas y van a poder ver esas cosas. Aquí, bueno, aquí lo puse, pero este es... se supone que es en hebreo y no es ni griego ni hebreo. No. Son caracteres que el PowerPoint no me quiso convertir y ya no me dio chance de hacérselos. Quería demostrarles cómo es en hebreo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer seguir, dice, hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantadores, ni quien pregunta a los muertos, dice. Así que, ¿cuáles son las características de un verdadero profeta? A ver, otra vez, ¿está de acuerdo con el mensaje de la Biblia 8:20? En Isaías 8:20, que a la ley y al testimonio, recuerden. Las predicciones que habla se cumplen en Jeremías 28:9. ¿Se van a cumplir siempre? Sí. El pastor Bor hizo estas cosas y yo lo saco de él. Digo porque quiero estar seguro de lo que estoy sacando de otras fuentes, investigando. Está correcto.
El profeta de Dios reconoce la encarnación de Cristo en 1 de Juan 4, 2, 3. Los resultados de sus mensajes están atrayendo a otros a los caminos de Dios. Mateo 7, 15 al 20. Vamos a ver otra. ¿Cómo se puede saber si una profecía es verdadera? En primer lugar, cuando Dios llama a un profeta, a una persona que habla en lugar de él lleva el mensaje. El mensaje va de acuerdo a un juicio que Dios está haciendo y a una profecía si es de tiempo contable o de tiempo definido o tiempo indefinido. El mensaje va de acuerdo al juicio de Dios, que no es aplicable al tiempo del profeta. Va a ser en una manera escatológica, que quiere decir futurista. En el juicio Dios llama a otro profeta. En realidad, este profeta del pueblo nos lleva a salvar a un remanente. O sea, estas profecías que se conjugan en sí mismo su proceso, estos profetas, el mensaje que dice, va siempre concerniente a la salvación de las personas, la salvación de las almas. ¿Cómo se caracteriza un falso profeta? En primer lugar, contradice la Biblia. Díganme ejemplos de un profeta falso. Díganme, ¿dónde está? Aquí está. John Smith. A ver, vamos a ver los mormones. Los mormones, ¿estará correcto este mormón? José Smith, él decía, en primer lugar, que los 10 mandamientos no tienen sentido y nunca guardó el sábado, y al contrario fue el domingo y otros días, pero nunca le dio el crédito a Dios en su ley. Por otro lado, tampoco hacía mucho caso de la ley de Dios, porque dice la Biblia, no cometerás adulterio, y realmente él tenía muchas vírgenes para él, sobre todo de 16 años, le encantaban, ¿no? Y por eso los mormones, la iglesia mormona, fíjense lo que a mí me dijeron unos mormones misioneros. Yo me puse a platicar con ellos, pero bastante, no crean que fue nomás una platiquita, no. Al grado de que me querían convencer y estuvimos estudiando y resultó que les pregunto, pero ustedes, ¿por qué son bígamos? Digo, son polígamos. Dice, bueno, pues porque la Biblia dice y Dios permite que tengamos varias mujeres. La ley de los hombres no lo permite, pero la Biblia sí lo permite. ¿Y ustedes qué dicen? Esta persona, los mormones, serán verdaderos? Miren, cuando ellos dicen, ni siquiera por el asunto de la ley, ni siquiera por el asunto de los testimonios, porque dicen que Jesucristo anduvo entre los mayas y anduvo entre los aztecas, ¿eh? ¿Cómo la ven? En el libro del Mormón sacan inclusive cosas así. Y tienen otras cosas, tremendas cosas tienen aparte de eso. También los testigos no guardan los 10 mandamientos, ellos no creen en Jesucristo, tampoco son buenos, son falsos profetas. ¿Quiénes otros serían? José Smith, ya vimos. ¿De la vara del pastor? Los de la vara del pastor, pues no, también están equivocados en muchas formas, porque en primer lugar están interpretando mal las escrituras, y ahí dice que el verdadero profeta no va a malinterpretar las escrituras ni los testimonios. Y están tergiversando la palabra de Dios cuando dicen que ellos son la piedra de Apocalipsis, perdón, de Daniel capítulo 2. Ellos dicen ser la gran roca que es desprendida no de mano. Imagínense ustedes. Y de acuerdo a lo que creemos en la iglesia adventista, la gran roca, la gran piedra, se refiere al reino de Cristo cuando viene en las nubes con sus ángeles. Y se refiere al reino de Dios que se va a extender en todo el mundo por la eternidad después del milenio. A eso se refiere. Y ellos dicen que son ellos. Ni modo. Cada quien dice como quiere. El asunto es que los falsos profetas contradicen a la Biblia, contradicen a otros profetas anteriores,
hablan en nombre de Dios, según ellos, y no se cumplen lo que dicen. Para que se cumpla lo que dicen los de la vara del pastor, dicen que en el capítulo 9 y 14 de Ezequiel, ahí está profetizado que va a haber una gran mortandad en el pueblo de Dios, porque ellos están advirtiendo a la iglesia que esa gran matanza que va a haber en el pueblo de Dios, nos están advirtiendo que nos salgamos de la iglesia, no de la iglesia, sino de la Babilonia. Y con esto diciendo, a mí me han dicho varios de ellos que la iglesia se hizo Babilonia ya, porque ya la música que tenemos no es una música muy adecuada, que las mujeres hasta con pantalones y la falda chiquita entran a la iglesia, suben a la plataforma, y cosas así dicen, y que por eso la iglesia ya es Babilonia. Entonces en primer lugar, el verdadero profeta nunca va a decir que la iglesia de Dios es Babilonia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, por mucho que o por poco nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer con la iglesia como queramos. Ni tampoco yo tengo la autoridad para sacar de la iglesia al remanente del remanente, como ellos dicen. Eso es por parte de ellos. Vamos a ver otros profetas. Anna Phillips, en el tiempo de Elena de White, vino una mujer reclamando que tenía el don de profecía. ¿Sería verdadero profeta? Todas las profecías que ella dijo no se cumplieron. La vida que lleva no está correcta y tiene una influencia negativa en los demás. Simón el mago, por ejemplo, él quería tener espíritu, él hacía cosas, por eso le decían Simón el mago. Pero recordemos, permítanme. Yo tomé un poco de agua porque me está dando ya el telele. Perdón, no se ve muy profesional, pero es necesario. Entonces, tiene una influencia negativa con los demás. El verdadero profeta ya dijimos, tiene a bien llevar a la gente hacia Cristo Jesús. Mostrarles Cristo Jesús y mostrarles cómo dice exactamente la Biblia. Estas personas que hoy en día hay y han salido, y miren, hay unos profetas que están saliendo. En la Edad Media salió uno que dicen, ¿cómo se llamaba? Nostradamus. En mi tiempo, estaba más chico, salió uno que decía el Uri Geller. Y así. Salían unos que tenían poder hasta por la televisión, doblaba cucharas el Uri Geller, no sé quiénes más. Jim Dixon, otra, Shirley MacLaine, una actriz falsos profetas, ¿no? Ronald Hubbard, de la cienciología y bueno, olvídense, han salido muchos. Hoy en día hay unos en Sudamérica que hay uno que salió que se dice profeta, ¿no? Rafa, yo también preguntaría, ¿por qué no es un profeta? Bueno, es un profeta, pero... No, pero me refiero como Elena. Aquellos que dicen que no es, ¿por qué no es un profeta? Si ellos no lo toman como profeta. Bueno, por eso estoy dando este estudio. Porque ustedes y yo necesitamos ser honestos con nosotros mismos y saber si Elena de White es cierto o no, pero también no la podemos ni desechar, ni la podemos aceptar, nada más porque la iglesia dice. Pues la iglesia puede decir lo que quiera, los dirigentes, pero ¿qué dice Dios? Yo estoy poniendo aquí, sacado de la Biblia, exactamente lo que es un verdadero profeta y lo que es un falso profeta. Las características son bíblicas, que Dios mismo pone esas condiciones características condicionadas de acuerdo a como Él dice, para reconocer que hay un verdadero profeta. El falso profeta va a ir en contra de estas, todo lo contrario. Entonces, ahorita vamos a hablar de Elena de White. El asunto es de que yo quiero que ustedes entiendan bien claro el asunto sí, vamos a ver otra vez esta parte, así que suceden las predicciones como conoceremos la palabra de Dios, que Jehová no ha hablado. Si el profeta habló en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, y no acontecer es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí están las citas bíblicas, Deuteronomio 18, 21, 22 y Jeremías 28, 9, y dice, si bien las predicciones pueden comprender una porción comparativamente pequeña del mensaje profético, como dice, su exactitud debe demostrarse. Esto que estoy diciendo se lo vamos a aplicar a cualquier persona que ustedes me digan o a cualquier persona o dirigente de otra iglesia como son en este caso los mormones, ¿no? El José Smith. Muy bien, así que José Smith está declarado. Ahora, ¿saben ustedes cómo murió José Smith? Balaseado. Balaseado y balaseando. Porque se quiso escapar por la ventana del juzgado y lo balacearon y antes de morirse él agarró la pistola y mató a varios. Entonces yo no creo que sea es un ejemplo. Así que volvemos a las predicciones. Las predicciones pueden comprender una porción comparativamente pequeña del mensaje profético, pero su actitud debe demostrarse. Hay profetas que decimos mayores, hay profetas menores. Todos los profetas de la Biblia. Hay un profeta, por ejemplo, no todos están en la Biblia. Se menciona de ellos, pero no tienen libro todos. Un ejemplo de ello es ¿quién fue el profeta que le llamó la atención a David cuando pecó? ¿Cuál fue ese profeta? El profeta Natán. Pero sus escritos no están en la Biblia. Ni se sabe si escribió o no. Y como ustedes pueden ver lo que Dios le mandó decir por este profeta al rey David, pues tuvo que entenderlo, porque déjenme decirles. Puras verdades. Pues sí, pues puras verdades. Y se arrepintió. Lo bueno es que se arrepintió David, porque era un buen hombre de Dios, que tuvo el desliz que tuvo, y verdad. Y todos tenemos, ¿no? Deslices. A mí, por ejemplo, yo tengo pecados, pues sí. Todos tenemos imperfecciones ahora. Algún día no las tendremos, ¿no? Algún día yo ya no seré pecador, algún día. Tal vez me muero antes de llegar ese día, pero que estoy en la lucha, ustedes también, pero hablemos siempre conforme a la palabra de Dios, para no ser falsos profetas. Vamos a ver aquí. Ya terminó. Vamos a ver ahora a Elena de White en este aspecto. Elena de White, pásame ¿está? Bueno, ahora sí. Ahora tú ves. Vamos a ver. Sí, nosotros tendríamos que tener muchas cosas al respecto de estos profetas, ¿no? Tengo mucho material al respecto, ¿no? De las profecías. Por ejemplo, Elena de White, ¿le podríamos aplicar estas características que ya leímos? Elena de White, en primer lugar, su primera visión que tuvo a los 16 años tenía, fue 2 años después del Gran Chasco. Antes de ella, hubo hombres tales como que tuvieron una visión, como Hiram, como Hiram Edson y Crozier, cuando iban a orar a un granero con los hermanos, que después de la mañana siguiente del Gran Chasco, de 1844, el 22 de octubre, iban el 23 de octubre a orar, y en el camino, en el sembradío de un maizal, levanta la vista a Hiram y mira cuando Cristo Jesús en esa visión pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y entendió él y lo llevó a las escrituras, lo llevó a la visión, señalándole que se habían equivocado el concepto del santuario. Que la Biblia no miente, y la Biblia se refiere al santuario, pero el santuario celestial. Y ellos creían que el santuario era la tierra. Entonces corrigieron el asunto y vieron que en 19:10 de Apocalipsis dice: profetizarás otra vez a todo pueblo, lengua, naciones, etcétera, y tribus, etcétera. Deberían volver a predicar. Fue duro y difícil porque ya no les creían la gente. Se habían equivocado. Pero la Biblia no se equivoca. Y desde entonces
desde entonces ha sido una lucha tremenda en el mundo de aceptación o rechazo hacia la Iglesia Adventista y en especial a Elena de White. Elena de White, cuando fue tomada en la primera visión, dicen, pero no está en la Biblia eso que ella dice. No, sí está en la Biblia, lo que pasa es que no lo podemos ver. Comparemos lo que ella dice y verán que lo que ella dice será o no será. Nosotros debemos ver que en esta preparación que estamos haciendo del camino hacia el cielo, vamos a ver muchas cosas reales que ella presenta. Por ejemplo, ella tenía sus visiones y cuando tenía sus visiones, la gente no le creía porque el profeta se desvanecía, quedaba muy débil. Y decían, es que ella, por su accidente que tuvo a los 6 años, 7 años de edad, más o menos, 8 años de edad, tendría que le golpearon con una piedra en el rostro, por eso la ven a ustedes medio desfigurada, y tenía una hermana gemela, Elizabeth. Entonces, ella fue golpeada y ya no pudo ni siquiera ir a la escuela, nomás cursó hasta el 3er año de primaria. Y dicen, ahí está, es por su enfermedad, es porque es muy débil, y es por etcétera, etcétera. Entonces, desde su tiempo, la gente ha cuestionado si ella es verdadera o no es verdadera. Pero hay que aplicarle las características y los principios de un profeta verdadero, si no, pues estamos viendo hacia un lugar en donde no nos dejan salida y reconocer que la Iglesia Adventista se ha equivocado al seguir sus consejos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ver estas características. Las características, en primer lugar, es al especificar a la ley y al testimonio. ¿Ustedes creen que ella nos lleva hacia las Escrituras? Ella dice, mis escritos no son para salvar a nadie. Mis escritos es una luz menor que nos lleva a la luz mayor. Dice que va con el profeta verdadero, va de acuerdo a la Biblia y a los testimonios. Ella nunca contradijo a las Escrituras. A veces algunos escépticos quieren decir que los libros de ella están contradiciendo la Escritura y que los adventistas del séptimo día estamos haciendo mal en usar sus escritos, inclusive en el púlpito. Es posible que hagamos, que sea un error usarlos desde el púlpito, porque en realidad lo que debemos predicar es a Cristo y su Biblia, y nada más. Ella misma lo dice, pero aquí estamos viendo si ella es verdadera o no es verdadera. A la ley y al testimonio. Ella dijo, con la ley de Dios, dijo correctas cosas. Ella exalta los 10 mandamientos. Y vean ustedes el conflicto de los siglos, como dice que el sábado será la piedra de toque para el verdadero cristiano. Ella exalta los 10 mandamientos en su totalidad. Está de acuerdo a los que dicen desde el Génesis. Ella aclara, y gracias a sus escritos, podemos ver que Moisés tenía razón, aunque muchos han querido contradecir a Moisés a través de los siglos. Ella dice, no, Moisés, esto y el otro, y expone claramente quién era Moisés. Si ustedes ven en sus libros de Patriarcas y Profetas, por ejemplo, y Profetas y Reyes, ella no toma partido, ella nomás dice lo que Dios dijo. Por ejemplo, hay algunos que dicen, oh, Salomón se hizo homosexual. Yo he oído predicadores y hermanos. Bueno, la Biblia no dice eso. Y aclarando esto, Elena de White viene y dice, de acuerdo al testimonio, está hablando de acuerdo al testimonio, ella no dice que fue homosexual, que se hizo homosexual para echarse con varones. No, ella no dice eso. Ni la Biblia dice, ni ella dice tampoco. Lo que ella dice, que sí se hizo afeminado. Eso es muy diferente, amanerado, afeminado, a ser homosexual. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ella aclara lo que dice la Biblia. Una palabra, nosotros a veces la juzgamos mal. ¿Qué otra cosa podríamos aplicarle a ella? Ella cuando tiene visiones, dije, queda desvanecida, se debilita, cierto. Pero no nada más eso. Los testimonios reales de ese tiempo, no de ella. Libros que yo he leído,
cuando dicen, pues yo estaba ahí presente cuando se presenta, según el Espíritu, y en visión a esta muchacha. Y Elena Harmon se llamaba, todavía no se casaba. Elena Harmon, y lo raro, dice, yo me acerqué a ver y yo creía que era un mesmerismo, o sea, un hipnotismo, un arrobamiento de una paranoia o algo así. Resulta que ella cae, dice, y respiraba. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia arriba siempre, y no respiraba y le latía el corazón. ¿Cómo explican eso? Y hay visiones que les duraron hasta 4 horas en visión. El conflicto de los siglos, por ejemplo, le duró mucho tiempo esa visión. ¿Cómo nos explicamos nosotros si ella, cuando dice acerca de los edificios que la gente decía en Nueva York que estaban basados en la roca y que no iban a ser conmovidos, etcétera, etcétera, dice, y ella dice, no, estos edificios se van a deshacer como la paja, dice. Los grandes, ella habla de los grandes edificios, pero en ese tiempo pues no estaban construidos todavía los 2 torres gemelas, en el tiempo de ella, ¿no? Cuando dijo esta profecía. Sin embargo, estaban otros y muy altos estaban construyendo los hombres en Nueva York. Imagínense cuando ya en el 9/11 que pasa lo del World Trade Center, ¿qué pasó? Pues nadie se explica cómo choca un avión, se estrella ya, explota arriba, pero abajo, ¿por qué se vino para abajo como si se hubiera deshecho? Un hierro que estaba forjado a muchos grados de temperatura para poderse hacer bien duro, bien acerado. ¿Y cómo se despedazó tan fácil? Un edificio de esa calidad, los 2. Fue terrible. Y sin embargo, ella dijo, se van a deshacer como paja, dice, etcétera, etcétera. Se cumplió, ella siempre lo que dijo, se cumplió. Al referirse, ella no tuvo la oportunidad, ella murió antes de la Primera Guerra Mundial. Y cuando los hombres en ese tiempo, en 1914, ella murió en 1915, y en 1914 muchos decían que iba a haber paz, etcétera, etcétera. Ella escribió en ese tiempo, y escribe, los océanos se van a cubrir de barcos y de almas que se van a perder por estas guerras. Y hablaba ella de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y cabalito se cumplió, y ella todavía no sabía nada de eso. Así que imaginen ustedes, ella predijo muchas cosas más. Otras que predijo, ella predijo el terremoto de San Francisco y Oakland, y que será destruida y quemada esas ciudades porque parecían, mejor dicho, a Sodoma y Gomorra. Dice, y de aquí a no mucho, los juicios de Dios nos van a visitar estas 2 ciudades que se asemejan a Sodoma y Gomorra. 3 años antes ella dijo esa profecía. Y en el 6 no me acuerdo de qué. ¿Septiembre? No me acuerdo, pero en 1906 se cumplió esa parte. Y se cumplió 3 años después de que ella había dicho. 3 días ella antes de eso, aquí estaba en Loma Linda ella, ¿verdad? Porque recuerden que ella fue la que dio el consejo para que compráramos todas esas propiedades de Loma Linda y poder hacer una escuela y hacer un hospital ahí. Ella dio el consejo porque fue recibido en visión que era un buen lugar y lo consiguieron muy bien. Ahora bien, allí estando en esos 3 días antes del terremoto, lo dijo otra vez, veo que los edificios y las casas se mueven como cañas que se mueven por el viento. Y después de esto será un gran incendio, y se refería a San Francisco y Oakland. 3 días después ella caminaba por esos lugares porque su casa estaba cerca de allá en Angwin, allá por Napa Valley, arriba de Napa Valley en Santa Elena. Ahí está su casa, y ella iba caminando por esos lugares de San Francisco después de 3 días del terremoto, y ella dijo, se los dije y no quisieron escuchar. Abril 18. Abril 18 de 1906, exactamente. Fue tremendo, hermanos.
¿Qué otra cosa podríamos decir de ella? Todo lo que ella en sus escritos dice. De Bartolomeo, Yo les puedo decir una cosa en mi experiencia personal. Yo no creía en ella como profeta de Dios. Yo creía que era una gran escritora, pero cuando yo veo la vida de ella, que no fue más que a tercer año de primaria, cómo veo las características que ella usaba cuando tenía visiones, cuando salía de ellas, lo que escribía ella, es de pensarse que en la actualidad podamos entender que una persona es de Dios o es profeta de Dios o no. En mi vida personal yo no la aceptaba el primer año de cuando yo recién me bauticé, yo no la aceptaba. Entré a la iglesia por sus doctrinas, que son perfectas. No hay error alguno en las doctrinas adventistas. Son bíblicas 100%. Y por eso me gustó. Pero a ella no la aceptaba. Yo cuando de repente empecé a leer sus escritos, arbitrariamente, no partidariamente. Aquí le voy a descubrir yo, porque yo soy una persona, soy bien agudo en ese aspecto y bien crítico. Y si yo veo algo que no concuerda con... yo luego, miren, empiezo a sacar el machete. Brincas. No nomás brinco, sí grito también. Y yo estudiando, me metí a estudiar, no a leer, a estudiar. Y empecé a mirar todo lo que ella decía. Bueno, pues ella lo podrá decir. Y cada vez que yo leía algo, más me afirmaba en no creer en ella. Pero cuando llegué al momento cuando ella dijo las cosas y se cumplieron al pie de la letra, y todo lo que ella hizo, por ejemplo, el buen profeta es misionero, y es misionero. Ella, enferma y todo como estaba, llegó a ir hasta Australia. Por sus frutos los conocerás. Y por sus frutos los conoceréis, exactamente. Entonces ella levantó la obra en muchas partes, dirigió a la iglesia, no ella, mejor dicho, guió a la iglesia en sus consejos. Y todos sus libros, que de hecho les voy a decir, no todos los libros que estamos viendo de Elena de White son del tiempo de ella. Ella escribió muchísimas cosas que los fideicomisarios de ella, que tienen sus escritos originales, a veces son para traducirse al español o a otros idiomas, y los imprimen y sacan un título de un libro con muchos testimonios, por ejemplo, los eventos de los últimos días. Está sacado del conflicto de los siglos, del evangelismo, de testimonios para los ministros, de mensajes selectos, de varios libros, y sacan un libro. Y se ajusta para que usted vea en ese libro, no tenga que leer 5 o 6 libros. Y por esa razón lo hacen. No para vender, porque hoy en día ya con la computadora ya tiene todos los libros, ¿no? No, lo sacan porque es importante que nosotros entendamos que Dios le dio mucho escritura a ella para que fuéramos guiados en ese camino de la salvación. No para salvarme, sino para que no me desviara. ¿Qué más podemos decir de ella? Podemos decir que ella en realidad, todo lo que hizo en sus escritos, cuando yo estaba leyendo, yo leía y sacaba un pasaje, nomás que el teléfono está puesto ahí, pero tengo muchos libros. Yo he leído muchos libros, no he leído todos los que tienen ya, ¿no? Son muchísimos, pero sí la gran mayoría, gracias a Dios. Yo les puedo decir una parte, miren. Aquí les voy a leer una parte. Ya, I got it. En el deseo de todas las gentes, ya me acuerdo, porque de repente no me acuerdo, pero el Espíritu Santo me ayuda. Mientras los testigos de Jehová dicen que la estrella de Belén la hizo brillar el diablo para guiar a los magos, para guiar al rey Herodes para matar a Jesús, ellos dicen, Satanás tuvo que haber hecho brillar esa estrella para guiar a Herodes para matar al niño. Así dicen ellos en las historias para los niños. Elena de White, en el deseo de todas las gentes, ella dice que esa estrella
la hizo brillar Dios, pero no dice ella. Cuando yo leí eso dije, esto no lo dice la Biblia. Me fui a la Biblia a ver, y la Biblia dice que los magos le preguntaron, y está claro, Elena White, a quién se refiere. Y los magos le preguntan a Herodes, hemos venido a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces la misma Biblia contradice lo que dicen los testigos de Jehová y nos afirma para darnos a entender que esa estrella era de Dios. Y luego ella escribe un poco más y dice, bueno, es que esa estrella fue hecha por ángeles, por eso nunca se volvió a ver estrella, ni antes ni después se ha vuelto a ver esa estrella. Y es que esa estrella, como ella dice, fue hecha por ángeles. Y esa estrella especial que estuvo ahí para anunciar fue de los ángeles, que después se le aparecieron a los pastorcillos para que los pastorcillos fueran a ver al Belén, el pesebre, que allí había nacido el Salvador del mundo. Entonces, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Dice los pastorcillos, dice que los ángeles, pero no dice que la estrella era formada por ángeles. Pues ella dice eso. Y por eso no vamos a decir que es falso profeta. No, ella dice que era una estrella de Dios. Lo mismo que dice la Biblia, que si Dios después en la visión, ella entiende, ella misma escribe, esto va de acuerdo al Mateo tal, dice. Está basado, dice ella. Entonces ella se basa en las escrituras para decir las visiones, mensajes y toda la guía que Dios le dio a la iglesia a través de ella. Se fijan bien ustedes, queridos hermanos y queridos oyentes en el Facebook, pero podemos ver nosotros que los verdaderos profetas ha habido muchos, el don de profecías para la iglesia, pero también hay falsos profetas. Y todo aquel falso profeta que contradice las escrituras, como son las iglesias nominales hoy en día, déjenme decirles que el verdadero profeta tiene 3 características. Exalta la ley de Dios, habla conforme a la ley, conforme al testimonio, quiere decir al Antiguo y al Nuevo Testamento, y dice porque el espíritu profecía es el testimonio de Jesús. Quiere decir que también la iglesia va a tener un profeta, porque Dios nunca ha dejado a su pueblo sin profecía, nunca. Siempre Dios tiene un profeta adelante a su pueblo para guiarlo en el camino de la salvación. Y por eso el diablo sabe eso, y en el mismo tiempo que Dios salía en el gran chasco en 1844, salía la iglesia, surgía también José Smith, surgía también el espiritismo y la evolución también. El diablo saca a Dios algo y el diablo saca otras cosas para distraernos de la atención de Dios. Pero Dios siempre cumple sus propósitos y lo va a seguir cumpliendo. Espero que ustedes y yo no contradigamos a las escrituras. Podemos contradecir a Elena White si quieren, pero la Biblia no. La Biblia es única sola y Elena White dice al respecto, la Biblia es la única regla de fe para el verdadero cristiano. Mis escritos no van a salvar a nadie. Y mis escritos no se deben usar, dice, como si fuera la Biblia. Ella misma lo dice. Solamente soy una mensajera de Dios. A ella le dieron credenciales de pastora y ella, porque la Biblia contradice eso, ella dijo no, y rechazó la credencial de pastora. Así, bueno, muchos ahora abogan por, algunos administradores abogan porque se ordena a la mujer para ser pastoras ordenadas. Bueno, desordenadas, porque la misma Biblia aclara que no hay tal cosa. Las mujeres como ella, como María, la hermana de Moisés, tienen su preponderancia, tienen su lugar en la iglesia, pero Elena White, recuerden, ella no quiso ser eso. Ella lo rechazó porque ella no había sido llamada para eso y ella no aceptó eso. Así que, pero siempre desde el tiempo ahora tiempo, la gente saca sus cosas y unas esposas de pastor, como estudiaron teología, quieren ejercer y les dicen a su esposo que luche mucho en la administración para que hagan eso, y por eso han salido tanta cosa de la ordenación de mujeres. Y ella claramente pone en su lugar a la mujer, se pone en su lugar ella misma. Y hablando de eso, vamos a ver que al respecto,
ella aclara bien que el Señor Jesús, al respecto, lo estoy hablando de la ordenación de mujeres y al respecto de las profetas, las profetisas, Elena de White habla en las bodas de Caná, cuando María, la madre de Jesús, le dice, hijo, no tienen vino. Lean esa parte ahí en el deseo de las gentes y verán lo que les digo. Entonces ella aclara muchas cositas. Esto lo digo yo, no lo dice ella ni lo dice así la Biblia, pero sí dice la Biblia una cosa, y ahí me apego yo. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo, mujer, a ti y a mí no ha llegado la hora. Elena de White aclara que no, él respondió así con un gran amor y cariño por su madre. No le contestó mal como aparenta ser la traducción. En griego está más bonito y lo dice claramente, y lo dice de una manera con mucho respeto y cariño por su mamá, porque él amaba a María, pues es su madre, y la respetaba, y le dijo, mujer, pero cuando le dijo mujer no le quiso decir con forma despectiva. Esto lo van a entender mejor cuando lean las otras gentes, como lo entiendo yo, sino que ella lo dijo en el sentido de que mujer quiere decir, tú eres mujer, tú tienes tu rol, tú tienes tu manera de trabajar como mujer. Yo soy cabeza, yo soy hombre, tengo posición, tú tienes poder. Usa tu poder de acuerdo a lo que eres tú, mujer. Eso es lo que quiso decirle a Jesús en realidad a su propia madre. Y ella pues ya entendió las cosas y le dijo hacer lo que él os diga. Ven, es muy bonito leer. Y hay que leer de todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Si hay alguna cosa que no les guste de ella, pues bueno, deséchenlo. Si les va a ayudar, háganlo. Pero una cosa sí les digo yo con Elena de White, les digo y les suplico. Si decimos que guardamos los 10 mandamientos, más bien reflejemos los 10 mandamientos. Tal vez no en su humanidad y la mía, yo haga algún pecado o hice pecados o hago pecados en mi imperfección. Pero estamos llamados para dos cosas. Ustedes como discípulos y yo somos discípulos, aprendemos y en ese andar de este camino les ruego que hagamos una cosa. Dejémonos llevar por las Sagradas Escrituras sin quitarle ni ponerle las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista en su fundamento nos está llevando hacia ese camino de la salvación. Estamos en ese camino. Eso nos va a ayudar a ser perfectos, pero lo que nos va a hacer perfectos es vivir la vida de Cristo. Yo todavía no llego a ese momento, ni creo haberlo llegado, ni creo que voy a llegar mañana, pero sí les puedo asegurar que todavía tengo debilidades. Usted, Luli, José, Luigi, tienen debilidades. No me da cabe la menor duda, pero Elena de White dice que conforme nosotros vayamos consagrándonos a Dios día a día, vamos a ir creciendo, madurando, y el Señor nos va a usar. Eso es lo que ella dice. Y si ustedes vieran tantos consejos buenos y bonitos, aún de proféticos que se van a cumplir, ustedes van a creer realmente sus mensajes y sus consejos. Ella, en un momento dado, los dirigentes de la iglesia, hubo un momento dado que luchaban mucho por el asunto de la justificación por la fe. De dos pastores jóvenes que hubo en ese tiempo, se llamaba Wegener y Jones. Y estos hombres salieron a la luz diciendo que mientras la administración y los pastores decían que gracias a los 10 mandamientos, etcétera, y que nos salvamos, todo eso, Dios usa estos dos personajes para que traigan el asunto de la justificación por la fe. Y Elena de White se quedó así, pensativa, pero Dios le reveló a ella que estos hombres, lo que estaban diciendo, ella escribe esto, el Señor me ha mostrado que estos hombres tienen la verdad y que la iglesia debe aceptar eso. Muchos, por supuesto, cuando ella endosó lo que esas dos personas así decían, no le quisieron, inclusive la rechazaron después a ella.
Uno de ellos fue Urias Smith, que ya que tuvo controversia con ella. Urias Smith, uno de los comentaristas del Daniel y Apocalipsis de nuestra iglesia. Sin embargo, tiempo después él se arrepintió y reconoció a Elena de White y la aceptó y fue bendecido el hombre. Pero antes de eso, no nada más él, sino otros por esa causa de la justificación por la fe, que fue un terrible zarandeo que hubo en la iglesia, porque la iglesia no lo aceptaba y estos dos hombres vinieron diciendo eso y ella endosó eso y dijo, ellos tienen la verdad. La iglesia debe aceptar que nosotros no somos porque Dios le mostró que nosotros no somos salvos por fe. Ella también había creído eso, de la ley de los 10 mandamientos, pero el Señor la aclara y ella recibe el mensaje, lo escribe y lo dice a la iglesia y gracias a Dios, a esos hombres que trajeron esa verdad y ella que lo endosa y lo clarifica, ¿por qué? La iglesia ha marchado en su correcto contexto de salvación con las 28 doctrinas. Por eso una de las 28 doctrinas ahora es la justificación por la fe, precisamente. Y ella lo aclara y dice, no, si la ley nos salva, la ley no es Dios, el que nos salva es Cristo, dice. Y ahí empieza, lean ustedes esos pasajes de ella, hay varios libros que lo dice ella, y yo me gocé, hermanos, digo. Y una cosa, estos dos pastores jóvenes se salieron de la iglesia. Tristemente. Como Balaam. Balaam fue el que trajo el asunto de la estrella de Belén. Y por esa profecía de Balaam, los magos de Oriente, que eran unos nobles príncipes, vinieron a adorar a Cristo porque conocieron las escrituras gracias a Balaam. Ellos no eran judíos ni israelitas. Vinieron gracias a esa profecía de Balaam. Y Balaam, con esa gran profecía que hizo, después se separó de Dios y se perdió el hombre. Así también esos hombres se salieron de la iglesia, trajeron un buen mensaje, Dios los usó, pero ellos no quisieron entender después y se perdieron. Bien, hermanos, quiero decirles, pues ya es tarde y no vamos a tener la otra clase de discipulado de cómo ser líderes, directores, cómo dirigir un grupo, etcétera, hasta la próxima semana. Deseo que Dios les bendiga, que les proteja y no olviden, hay que seguir adelante. Lulú, me dio mucho gusto que estuviste con nosotros, bandidilla. Ya sabes que te quiero mucho, ¿ok? Ok, yo a ti también. Cuídate mucho. Feliz semana. Bye, José. Bye, Olga. Y ponte la Bye. máscara. Deja de andar Bye, sin Olga. máscara. Bye. Bye. Bye a Bye, todos. Gigi. Feliz semana. Feliz semana a Pero la todos. máscara, Feliz semana. Bye, bye. esa Grumpy.